Las víctimas, entonces, hemos puesto a conocimiento de la honorable magistrada y de las partes y demás intervinientes el referido documento. Honorable magistrada, como usted puede examinar, se trata de un documento firmado por una persona privada de la libertad, que no tuvo más oportunidad que acudir ante el juzgado penal militar, que tiene en el batallón que le sirve de centro de reclusión con el fin de imprimirle sello de autenticidad al referido documento. Es un documento que presentamos ante este tribunal porque revela circunstancias e información apremiantes que obligaron a las víctimas a acudir con premura y urgencia a solicitar esta audiencia. Conforme a lo establecido, o conforme lo estableció la Corte en la sentencia C-209-2007, las víctimas, en este caso, estuvimos en mejores condiciones para contar con la información referida y de primera mano sobre la necesidad de la medida de aseguramiento, que deviene también en medidas de protección. Dice la sentencia C-209-2007, comillas, esta omisión, la misma que habíamos tocado antes, genera además una desigualdad en la valoración de los derechos de la víctima al dejarla desprotegida en circunstancias en las que debe acudir urgentemente ante el juez competente para solicitar la adopción de una medida de aseguramiento. Y esa urgencia es la que nos tiene acá. Y esa urgencia fue la que nos obligó a solicitar de forma urgente y inmediata la solicitud de medida de aseguramiento, porque entendimos que esos hechos efectivamente estaban orientados a romper con el debido ejercicio del debido proceso y de la justicia, al querer provocar que una persona hiciera declaraciones públicas y no era el mecanismo adecuado ni idóneo, sino que a la justicia le correspondía actuar de forma transparente y a él acogerse a esa actuación de la justicia y no tratar de generar situaciones que impidieran el debido ejercicio de la justicia. Eso significa y muestra la capacidad de manipulación que hay. El documento tiene presentación ante un juzgado que certifica que precisamente quien firma es el mismo que hizo la presencia física en el despacho judicial. Y eso tiene un fundamento legal, artículo 426 Código de Procedimiento Penal. Es un documento auténtico en cuanto se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado y firmado. Otra vez, artículo 425 de la Ley 906 de 2004. Es decir, que es un documento genuino, provisto de pureza en su origen, como diría la Corte. El documento puede hacer parte del paquete de pruebas a excluir y su autor está llamado a rendir declaración como testigo en la etapa de juicio en este proceso de llegarse a presentar. Quiero decir, de presentarse en la etapa de juicio. El documento no ha sido alterado en forma ni contenido. Su contenido permite obtener un conocimiento claro y preciso del hecho o hechos que constituyen su contenido. El contenido es creíble en tanto proviene de una persona que tiene conocimiento directo, cercano y porque el hecho es de ordinaria ocurrencia en los casos en que están comprometidos personas de gran poder e influencia. Se presenta por las víctimas como una manera de asegurar la prueba, haciendo ejercicio del derecho fundamental que tienen las víctimas de asegurar la prueba, y sobre todo cuando tienen una noticia criminal, porque el mismo documento y en sí mismo daría lugar a que se iniciara una investigación penal desde la percepción nuestra. En otras palabras, las víctimas ejercemos el derecho a asegurar la prueba que de otra manera puede no hacer parte de la vida jurídica precisamente por la capacidad de influencia de personas y testigos, o sobre personas y testigos. La situación de persona privada de libertad de Lagos explica que el documento ya ha sido presentado entonces ante el juzgado referido. Y bueno, nosotros como particulares, en ejercicio de nuestra función como abogados, que tuvimos contacto con ese documento y esa evidencia física, pues teníamos la responsabilidad de recogerlo, de preservarlo y entregarlo. Y lo hicimos de una forma muy urgente ante la gravedad de la situación que nos indicaba que definitivamente había que reconsiderarse el hecho de que en el momento no se hubiera proferido esa medida de aseguramiento y porque este hecho no había sido de conocimiento en ese preciso momento.
El autor del escrito es una persona condenada por esta persecución criminal que el DAS desarrolló contra objetivos o blancos decididos desde la Casa de Nariño. Quien firma es una persona que se comprometió a colaborar con la Administración de Justicia para esclarecer los hechos de tan gigantesca persecución, sin antecedentes históricos, como ya lo mencionó mi colega Luis Guillermo Pérez. Su autor está dispuesto a comparecer en los estados judiciales a confirmar su autenticidad y veracidad, si fuere necesario. El autor del documento no tiene interés en mentir, dado que no va a querer agravar su situación penal lanzando afirmaciones que puedan constituir otros delitos, como por ejemplo la calumnia. Así que no hay motivo para creer o para no creer en que los hechos ocurrieron. Pero además, porque hemos solicitado también como víctimas, ya se relató, realizar pesquisas para verificar tal situación. No hay duda entonces que el señor Jorge Alberto Lagos León, condenado por los hechos de la sistemática y generalizada persecución del DAS, decidida de animal de las más altas esferas del Poder Ejecutivo, como ya aquí quedó demostrado con la intervención del doctor Guillermo Pérez, es la misma persona que firma el documento que hoy nos sirve de soporte para solicitar la publicitada medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Debe además tenerse presente que el capitán Jorge Alberto Lagos recibió los beneficios de un acuerdo según el cual se comprometió a colaborar eficazmente con la Administración de Justicia en los procesos que tienen relación con la persecución desatada por el DAS contra magistrados, congresistas de oposición, periodistas independientes, defensores de derechos humanos, entre otros. El documento guarda entonces un contenido que resulta contundente para demostrar que el señor Bernardo Moreno Villegas, haciendo gala del poder corruptor y manipulador propio de la delincuencia de cuello blanco, tiene la capacidad para obstaculizar el debido ejercicio de la justicia. Nótese que la finalidad de las reuniones era conseguir de Jorge Alberto Lagos, o en su defecto de su abogado defensor de confianza, unas declaraciones públicas de medios de comunicación, lo que podría explicar la presencia de RCN en una de las reuniones, a través de las cuales se asegurara a la sociedad colombiana y de paso a las víctimas que Bernardo Moreno Villegas era ajeno al mal llamado caso de las chuzadas del DAS, es decir, pretendió usar sus profundas y arraigadas influencias y su poder para mostrarse como inocente ante la sociedad y el universo de las víctimas, y también y sobre todo para obtener decisiones judiciales favorables o para neutralizar o impedir la acción de la Fiscalía. Tales declaraciones sin duda tenían como finalidad inocultable la obstrucción del debido ejercicio de la justicia. Moreno Villegas, convalido de su superprivilegiada posición política y social, al mejor estilo de la delincuencia de cuello blanco, consiguió a través del entonces responsable de prensa, nada menos que la Fiscalía General de la Nación, al menos 2 reuniones con el abogado defensor del capitán Jorge Alberto Lagos, con la firme intención de burlar los intereses superiores de la justicia y con ello burlar los derechos fundamentales de la sociedad y de las víctimas. Bernardo Moreno Villegas, en su condición de secretario general de la Presidencia de la República, abusando de su alta posición y sus ilimitadas influencias, contactó al funcionario responsable de prensa del ente investigador para que a través de este se aseguraran reuniones con el abogado defensor del capitán Jorge Alberto Lagos León, y a fe que lo consiguió. Pues al menos se produjeron 2 encuentros, ninguno de ellos en su oficina de la Casa de Nariño, uno en un restaurante, otro en un club. En un club donde solo acuden personas de reconocido poder económico y político, entre otras cosas, de gran influencia. Lo que no estuvo en las cuentas de Bernardo Moreno Villegas es que Jorge Alberto Lagos se enterara antes de que su abogado lo abordara, y sobre todo no contaba con que Jorge Alberto Lagos se opusiera abiertamente a su criminal pretensión de burlar a la justicia y de contera a la sociedad y a las víctimas. Y seguramente tampoco estuvo en sus cuentas que Jorge Alberto Lagos pusiera en conocimiento de la justicia estos hechos que ponen en evidencia que Bernardo Moreno Villegas tiene un enorme interés y cuenta con la capacidad criminosa de realizar manipulaciones y actos irregulares o contrarios a la ley para evitar el debido ejercicio de la justicia. Estos hechos indican con toda claridad que a Bernardo Moreno Villegas hay que privarlo de la libertad en establecimiento carcelario cerrado. Los hechos indican que mantenerlo en libertad constituye un peligro para el debido ejercicio de la justicia, pues ha quedado demostrada la voluntad de Moreno Villegas de obstruir la misma, de obstruir la justicia, pues llegó al extremo de contactar funcionarios de la Fiscalía para conseguir propósitos no santos y contrarios al debido ejercicio de la justicia. El artículo 309 del Código de Procedimiento Penal nos señala que, comillas, se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia.
Cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de pruebas, o se considere que conducirá a coimputados, testigos, peritos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o cuando impida o dificulte la realización de diligencias o la labor de funcionarios y demás intervinientes en la actuación.